Perfecto, bueno, buenas tardes a todos, mucho gusto, me presento, yo me llamo Julián Andrés Silva, soy médico general, trabajo en el área del Comité de Infecciones y el Programa de Optimización de Antimicrobianos de la Clínica Colombia, y pues el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la guía de práctica clínica de la infección urinaria no complicada, pues de aquí de nuestro país. Listo, es una guía que fue publicada en el año 2015. ¿Cómo cambio la presentación? Ajá. Listo. Bueno, entonces lo primero que quería mostrarles es pues como orientarlos y mostrarles lo que es de verdad la guía. La guía se llama así, Guía de Práctica Clínica sobre Diagnóstico y Tratamiento de la Infección de Vías Urinarias No Complicada en Mujeres Adquirida en la Comunidad. Fue publicada en la revista de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2015. Ahí tenemos a los autores, también tenemos el DOI para que las personas lo puedan revisar por sí mismas. Es una guía que si bien pues podemos ver está un poco, digamos que ya lleva 10 años como tal. Sin embargo, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Realmente esa actualmente sigue siendo la guía madre. Esta actualmente sigue siendo la guía con la cual nosotros tenemos que seguirnos orientando nuestro diagnóstico y tratamiento de las infecciones urinarias no complicadas. Es importante recalcar que a nivel nacional existe otra guía de infección urinaria más reciente del año 2023, pero esta guía de práctica clínica es una guía de práctica clínica de la infección urinaria complicada. ¿Listo? Otra cosa importante que tenemos que recalcar es que en este año la ITSA, la Asociación de Infectología de los Estados Unidos, sacó a mediados de julio una nueva guía de infección urinaria complicada. ¿Listo? A lo largo de la presentación les iré mostrando algunas cosas de esas dos guías de práctica clínica, porque pues digamos que esta guía como es de 2015, hay cosas en las que podríamos seguir, digamos que es importante tener en cuenta la última evidencia. Sin embargo, realmente actualmente y lo que manda la parada y en la que nosotros nos tenemos que enfocar es en esta guía de práctica clínica de infección urinaria no complicada, justamente porque como vemos las otras dos guías son de infección urinaria complicada. Entonces realmente en este momento esto es lo más actual que tenemos para las infecciones no complicadas. ¿Listo? Bueno, entonces voy a partir un poco del por qué se hizo esta guía. Realmente, digamos que la razón por la cual se inició y se desarrolló esta guía de práctica clínica y por lo cual hoy en día seguimos desarrollándola y seguimos estudiándola, es porque la infección urinaria pues, es uno de los diagnósticos más común que vamos a ver nosotros como clínicos a lo largo de nuestra carrera. ¿Listo? Es un diagnóstico muy común en mujeres. Aproximadamente la mitad de las mujeres presentará al menos un episodio de hito en su vida y de estos el 25% presentarán infecciones recurrentes. Ahorita vamos a ver qué se define una infección recurrente. El diagnóstico es clínico. Nosotros como médicos creemos que el diagnóstico es microbiológico y que lo hace el bacteriólogo, pero realmente ahorita que les muestre como los algoritmos y los guías de diagnóstico, nos vamos a dar cuenta que realmente el diagnóstico de infección urinaria es un diagnóstico clínico y nosotros como médicos tenemos que estar muy preparados para saber cuándo vamos a tener que utilizar las herramientas paraclínicas. Hay mucha variabilidad de resistencia a los antimicrobianos de primera elección para las infecciones urinarias no complicadas en Colombia. Ahorita les voy a mostrar una tabla. Y este dato de acá lo saqué de la ITSA de este año, de la guía que les conté que salió este año, que reportó que para el año 2021 aproximadamente 400 millones de casos hubo de infección urinaria a todo el mundo, de las cuales hubo en total 263.000 muertes. Es decir, es una infección muy importante, es una patología que tenemos que estudiar y que tenemos que saber manejarla prácticamente perfecto. Los objetivos de la guía, pues son los objetivos que tiene cualquier guía, es decir, que hagamos las cosas como tiene que ser. ¿Qué alcances tiene la guía? Pues como escuchamos en su nombre, es una guía de práctica clínica para mujeres, para diagnóstico y tratamiento de infección urinaria no complicada en mujeres adquiridas en la comunidad. Entonces, ¿a quiénes dejamos de lado en este momento? Pues básicamente a los pacientes que presenten infección urinaria complicada. Yo ahorita les voy a mostrar qué es una infección urinaria complicada. Toda población pediátrica menores de 16 años no fueron tomadas en cuenta en esta guía y tampoco pues se va a hablar de ellas, eso se manejará en pediatría. Las mujeres posmenopáusicas tampoco entran en este rango de edad y pues los hombres y todas las personas que presenten una infección urinaria complicada. Entonces acá vemos los pacientes incluidos, los pacientes excluidos son los que ya les acabo de mencionar y pues para quiénes va dirigida la guía, pues para todos, médicos, especialistas y generales, microbiólogos, personal de enfermería, personal de fisioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahorita sí entrando en el tema. ¿Aló? Perdón. Ya ahorita sí entrando en el tema como tal de lo que es. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para cualquier cosa, no solo para esto, sino para cualquier cosa, cada que vamos a entrar en un tema, lo primero que tenemos que saber es
de qué estamos hablando. Entonces, vamos a definir infección urinaria. ¿Qué es infección urinaria? El diagnóstico como tal y la definición de infección urinaria ha sido difícil porque realmente no hay guías estandarizadas que me digan A más B más C es una infección urinaria. Sin embargo, si nosotros reunimos todo lo que nos dicen y todo lo que dicen cada una de las guías de práctica clínica nacionales e internacionales, básicamente lo podemos definir como un conjunto de signos y síntomas asociados a una infección sistémica o localizada que se asocian a tener microorganismos en en el tracto genitourinario. ¿Listo? Es decir, cualquier signo y síntoma que se asocie a que la persona presente un aislamiento microbiológico en la orina es considerada una infección urinaria. ¿Listo? ¿Qué pasa con esta definición? Esta definición es muy amplia. El tracto genitourinario va desde la uretra hasta el riñón. Y además de eso, los signos y síntomas que pueden presentar este tipo pues, las personas que padecen estas enfermedades son muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las guías y qué es lo que está mandado, qué es lo que está indicado a nivel mundial y a nivel nacional también? Es clasificar. Entonces, es muy importante esta clasificación que vamos a ver. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a enfocar en este momento en las infecciones urinarias complicadas, no complicadas. Pero tenemos que tener en cuenta que hay infecciones urinarias complicadas y que pues tenemos que saber diferenciar cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define infección urinaria no complicada en la guía de práctica clínica del 2015? Se define como cualquier cistitis o pielonefritis, es decir, infección de la vejiga o a nivel renal en mujeres que estén afebriles, premenopáusicas, no embarazadas, sin anormalidades estructurales o funcionales de la vía urinaria, sin comorbilidades y que no sean usuarias de sonda vesical. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Todo el resto de personas que no entren en este grupo de población que acabo de mencionar, que tengan pielonefritis o cistitis y con estas características, se deben considerar una infección urinaria complicada. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes tenemos ahí? Pacientes con fiebre, con signos de SIRS, con signos de shock, que estén sépticos, hombres, miren que no están incluidos en esta definición. Las pacientes con comorbilidades, con diabetes, inmunosupresión, pacientes que hayan sido trasplantados, pacientes con anormalidades estructurales y funcionales del tracto urinario, como lo pueden ser obstrucción, un vaciamiento incompleto por una patología, por ejemplo, de tipo vesical, que el detrusor no se contraiga, entonces generan pues ese vaciamiento incompleto de la vejiga. Usuarios de catéter urinario muy importantes y las mujeres postmenopáusicas. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengamos clara esta clasificación. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que la guía de práctica clínica se enfoca en los de acá arriba. ¿Listo? Pero igual tenemos que tener en cuenta que si alguna paciente de las que está acá arriba presenta alguna de las condiciones que están acá, pues ya no entraría en lo que dice la guía de práctica clínica de infección no complicada, sino que ya pasaríamos a las otras guías que ya les mencioné anteriormente. Esto es muy importante, esto lo quise poner acá, ¿por qué? Porque resulta que la guía ITSA este año sacó una nueva clasificación o planteó una nueva posibilidad de clasificar las infecciones urinarias entre complicadas y no complicadas. Y me pareció muy importante tenerla en cuenta porque esta es la última guía, salió este año a mediados del mes de julio, y por tanto, si bien nosotros por ahora tenemos que basarnos en lo que dice la guía de práctica clínica colombiana, pues es importante que tengamos en cuenta que hacia qué está yendo la literatura, hacia qué está yendo la evidencia científica, y pues esta es la última guía que tenemos. Entonces ellos, ¿cómo hicieron este cambio en la clasificación? Entonces dijeron, las infecciones urinarias complicadas, aquí a la izquierda tenemos la clasificación anterior, entonces es una cistitis o una pielonefritis con las características que ya tenemos, que estuviera febril, que no estuviera embarazada, que no estuviera en menopausia y que no tuviera patologías, ya sea comorbilidades o patologías urinarias. ¿Listo? Esa era la definición de infección no complicada, que es la que ya vimos anteriormente en la diapositiva previa. Todas las demás se consideran infecciones urinarias complicadas. ¿Qué nos plantea la ITSA desde julio de este año? Él dice, vamos a cambiar eso un poco. Vamos a evaluar y vamos a decir que cualquier infección que esté confinada, que esté enfocada y que se dé básicamente en la vejiga, se considera una infección urinaria, no complicada, independiente del sexo e independiente de algunas de las condiciones de comorbilidad. ¿Eso qué quiere decir? Según la nueva guía de la ITSA, por ejemplo, un hombre con una diabetes controlada podría considerarse que tiene una infección urinaria no complicada. ¿Listo? ¿Qué otro cambio es importante en esta clasificación? Ellos ya consideran que automáticamente la pielonefritis es una infección complicada. Como si nosotros nos vemos otra vez la clasificación anterior, la que está a la izquierda, vemos que dice pielonefritis aguda se considera infección no complicada. La nueva guía de la ITSA dice,
Si la infección se pasa de la vejiga, es decir, sube a través de los uréteres y llega hasta los riñones, ya es una infección urinaria complicada. ¿Listo? No le pongamos. Entonces, si bien, como les dije, nosotros todavía nos tenemos que basar en la guía colombiana, que es nuestro reglamento nacional, es importante que tengamos en cuenta estos criterios, estos cambios en las clasificaciones, porque nuevamente la evidencia científica y la ciencia pues van evolucionando y vamos a ver que tal vez en un futuro esta clasificación tengamos que tenerlo nosotros en cuenta. ¿Listo? En cuanto a los agentes etiológicos causantes de infección urinaria, pues vemos que el principal son los enterobacterales, los bacilos gram negativos. E. coli SUP es E. coli uropatogénica, causante de aproximadamente el 75% de las infecciones urinarias no complicadas y el 65% de las infecciones urinarias complicadas, seguido de Klebsiella pneumoniae como vemos acá. ¿Qué me llama la atención y que es bastante importante que les quiero mencionar como para que tengamos en cuenta esta diapositiva como llamativo? Es el enterococo. Si nosotros vemos las infecciones urinarias no complicadas, el enterococo es responsable apenas del 5% de los casos, siendo la cuarta causa después de Klebsiella y después del estafilococos aprovíticos. Pero vemos que en los pacientes que presentan infección complicada ya no es la tercera causa, ya no es la cuarta causa. Ya su porcentaje aumenta un 11% y vemos que ya se ubica incluso hasta como la segunda causa de infección urinaria no complicada, de infección urinaria complicada, perdón. ¿Y esto por qué razones? Básicamente por un microorganismo fisiopatológico. Los enterococos son microorganismos mucho más virulentos, mucho más patogénicos. Además de eso, ellos tienen una capacidad de pegarse a por ejemplo, los dispositivos invasivos y hacer biofilms, por ejemplo, en los catéteres urinarios. Entonces, claro, en un paciente que presenta una infección urinaria, uno de los criterios de complicación es que tenga una sonda urinaria. Entonces, el hecho de que tenga una sonda urinaria aumenta el riesgo de infección por enterococos, que son bacterias incluso un poco más virulentas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. E. coli es el que más vamos a tener que tratar. Fisiopatología no me voy a detener mucho ahí. Importante tener en cuenta que todo se inicia por una colonización del área periuretral. Entonces recordemos que en las mujeres específicamente el ano el ano y la vagina se encuentran separados por el periné y en las mujeres este periné es un poco corto, realmente es corto. Entonces realmente los microorganismos que pueden estar en el tracto gastrointestinal, los enterobacterales que salen a través del ano, que se encuentran en el ano, son capaces muchas veces incluso por situaciones por ejemplo, una relación sexual en la que se genera pues fricción o por ejemplo el uso de ropa interior de tela que no sea algodón u otras condiciones, hacen que estos microorganismos que se encuentran en el ano y en el tracto gastrointestinal sean capaces de ser barridas y trasladadas hacia la vagina y finalmente hacia el espacio periuretral. ¿Y esto qué genera? Pues esto no es necesariamente que sea infeccioso, listo, el hecho de que haya una bacteria ahí no significa que se vaya a infectar, pero sí es importante que tengamos en cuenta que este es el primer paso para que posteriormente estas bacterias ingresan a través de la uretra, pues sigue su camino ascendente y llegan a la vejiga y generan la infección urinaria. ¿Listo? E. coli es el microorganismo que pues ya les mencionamos, el que más se genera el más asociado a infecciones urinarias. Lo hace a través de varias proteínas, una de esas se llama la fimbria 1 y la fimbria P, que ya les vamos a mencionar posteriormente el porqué la importancia de estas fimbrias. Aquí vemos lo mismo, listo, aquí vemos al lado derecho, enfoquémonos en el lado derecho, en donde están los enterococos, lo que les había mencionado, los enterococos se pegan muy bien a los catéteres urinarios. Los catéteres urinarios cuando se insertan generan trauma. Este trauma genera que se aumente la deposición de fibrina y los enterococos se pegan a la fibrina. Se pegan a la fibrina y eso genera pues todo el cuadro infeccioso por enterococos en los pacientes que tienen catéteres urinarios. En cuanto a los perfiles de resistencia, yo les mencioné que les iba a mostrar esta tabla. Es una tabla que la saqué de la misma guía, la guía que estamos mencionando, y en la cual se muestran los antimicrobianos los antimicrobianos que más se usan de forma empírica para el tratamiento de las infecciones urinarias. Entonces, como vemos, por ejemplo, las quinolonas presentan un grado de sensibilidad alrededor del 60 al 70%. En ampicilina sulbactam por encima del 80%, las cefalosporinas de primera generación, es decir, cefazolina, por ejemplo, en Pereira tenemos llamativo, un grado de sensibilidad alrededor del 46%, es decir, la mitad de las E. coli son sensibles, la otra mitad eran resistentes. A ceftriaxona casi que todos son sensibles, como vemos acá, 90, 87, 86. Amicacina lo mismo, aminoglucósidos. Pero veamos, por ejemplo, el caso de trimetoprim sulfa. Trimetoprim sulfa presenta un grado de sensibilidad que, por ejemplo, en Barranquilla es del 5.7%. Y en el resto de ciudades, pues no mejora mucho tampoco.
En Bogotá 60%, en Valledupar 50%, es decir, muy baja sensibilidad. Por tanto, ahorita que vayamos a hablar de tratamiento, es por eso es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos utilizar de forma empírica ni trimethoprim-sulfa ni ciprofloxacino precisamente por estos hallazgos que tenemos acá. Nitrofurantoína también presenta sensibilidad, realmente solo fue evaluada en 2 ciudades, en Pereira y en Bogotá, por encima del 90% ambos. Para los médicos que estén acá, pues se darán cuenta que hay uno de los antibióticos que nosotros usamos va mucho en infección urinaria, que es la fosfomicina, no se encuentra acá. La razón de que no se encuentre digamos, no se encuentre evaluado el perfil de sensibilidad de la fosfomicina es simple y llanamente que la fosfomicina, el testeo de fosfomicina no es algo que se haga de forma repetitiva. Sí, en los antibiogramas usualmente no se testea fosfomicina. Entonces, pues a razón de eso, pues realmente no teníamos aislamiento. La fosfomicina solamente se testea cuando el médico solicita el testeo de fosfo. Entonces, por esa razón, digamos que no se pudo evaluar. Listo. Ya entrando a lo que es el diagnóstico de la infección urinaria, entonces, lo primero, más importante, y creo que el objetivo principal de esta charla es que tengamos claro que la infección urinaria es un diagnóstico clínico, no es bacteriológico, no se hace con cultivo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, tenemos un paciente. Si la persona que llega al servicio de urgencia, a consulta externa o que está en hospitalización, entonces lo primero que tenemos que evaluar para ver si tiene una infección urinaria son los síntomas de infección urinaria. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de infección del tracto urinario? Son los que tenemos acá en el cuadro de la izquierda inferior. ¿Listo? Estos que dicen disuria, frecuencia. Frecuencia es lo mismo que poliaquia, es decir, aumento en la frecuencia urinaria. Dolor suprapúbico, urgencia, es decir, que no puede aguantar las ganas de orinar. Y hematuria. ¿Listo? Si una paciente presenta 3 o más de estos síntomas, el número mágico es 3. Si presenta 3 o más de estos síntomas, prácticamente vamos a empezar a enfocarnos en que puede probablemente tener una infección urinaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la guía? La guía nos dice, pues hagamos esa pregunta. Entonces, paciente que llega con 3 o más de estos síntomas que les acabo de mencionar, listo. Si llega con estos síntomas, entonces lo siguiente que tengo que preguntarme y lo siguiente que tengo que preguntarle a la paciente es si presenta síntomas de infección vaginal. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces las infecciones urinarias que nosotros clasificamos como infecciones urinarias realmente no son más que una vaginitis, una cervicitis o una infección de transmisión sexual, que los síntomas y signos son muy similares. Se traslapan y se solapan mucho ambos síntomas. Entonces, por eso es importante que si bien listo, nos dice que tiene estos 3 síntomas urinarios, yo antes de continuar el algoritmo diagnóstico tengo que preguntarme, la paciente tiene síntomas de infección, voy a llamarla infección vaginal, una vaginitis o una cervicitis, por ejemplo. Si la respuesta de la paciente es que sí, que tiene estos síntomas de infección más vaginal que urinaria, entonces yo ahí es donde pasamos al lado derecho que nos dice que tenemos que explorar otros diagnósticos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Paciente llega con 3 signos de infección urinaria, le pregunto, ¿tiene además síntomas? Le pica, le rasca. Entonces, si me dice sí, sí me pica y sí me rasca, entonces yo tengo que evaluar. Puede que lo que la paciente no tenga no sea una infección urinaria. Tendría que hacerle una especuloscopia, tendría que hacerle un examen ginecológico, un examen pélvico y evaluar si la paciente lo que realmente tiene es una patología en su tracto, mm, reproductor. ¿Listo? En su tracto reproductor. ¿Listo? En caso de que sea así, pues nada, tendríamos que tratar la cervicitis, tendríamos que tratar la infección pélvica inflamatoria, bueno, lo que sea que le diagnostiquemos, pero en caso de que no, entonces la paciente todavía podríamos seguirle sospechando una infección urinaria. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tomar un urocultivo. ¿Listo? En caso de que la paciente no presente estos síntomas, listo, que cuando yo le pregunto, ¿tiene síntomas de rasca? Me diga, no, la verdad es que no, solamente son los síntomas urinarios que le mencioné, entonces nos vamos al lado izquierdo del algoritmo. Entonces, básicamente dice, si la paciente presenta 3 o más signos de infección urinaria y me dice que no tiene signos de infección vaginal, básicamente yo diagnostico de forma empírica. ¿Aló? Yo diagnostico de forma empírica la infección urinaria y no tendría.
Yo diagnosticaría de forma empírica la infección urinaria y básicamente empezaría tratamiento. Miremos que aquí, por ejemplo, no dice cultivo. Acá no dice en ningún momento que le tengamos que hacer ningún paraclínico. El diagnóstico fue clínico. Tres o más signos de infección urinaria. No tiene signos, síntomas de infección vaginal. Se diagnostica infección urinaria de forma empírica y se inicia tratamiento. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa con las pacientes que no me llegan con el número mágico, que no me llegan con tres signos ni no me llegan con tres síntomas, sino que me llegan con dos? No, doc, es que me arde al orinar. No, doc, es que no me arde, pero sí me duele un poco acá abajo. No, es que me salió sangre. Entonces ya en esos pacientes cambia la situación. El diagnóstico lo vamos a hacer por clínica, entonces igualmente vamos a iniciar por el mismo manejo. Entonces preguntamos si tiene signos de síntomas de infección vaginal. Si me dice que no, definitivamente no, entonces pasamos directamente a la parte de acá abajo, a la parte izquierda. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente, la guía nos dice, tome dos exámenes. ¿Cuáles dos exámenes son estos que vamos a tomar? Gram de orina y acá dice tira reactiva, realmente básicamente es un uroanálisis. Entonces, paciente que presenta dos o menos síntomas de infección urinaria, le descarté infección vaginal, o bueno, no tiene síntomas de infección vaginal. Entonces, la guía dice, tómele dos exámenes. Uno de esos es el gram de orina y otro es el uroanálisis. La guía los pone acá como si se tomaran de forma escalonada, como si primero tomara el gram y luego tomara la tira reactiva. Realmente en la práctica clínica vamos a pedir los dos ahí mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la guía? Tomemos los dos exámenes y evaluemos. Si alguno de ellos dos exámenes sale positivo, cualquiera de los dos, sea el gram de orina o sea la tira reactiva, miremos que aquí la probabilidad post-test es de 95% y de 80%. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros con estos dos hacemos el diagnóstico. Entonces, paciente con dos o menos síntomas de infección urinaria, le tomamos las pruebas de tira reactiva y de gram de orina. Si uno de esos dos sale positivo, se confirma el diagnóstico de infección urinaria. ¿Listo? Así de sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos pacientes en los que no se toman las dos pruebas? Perdón, en que las dos pruebas salieron negativas. En estos pacientes, como vemos acá a la izquierda, básicamente allá abajo, aquí abajito, dice que la probabilidad post-test es alrededor del 20%, es decir, el valor predictivo negativo, pues no es muy alto, pero al menos tenemos claro que ya es más baja la probabilidad de que la paciente presente una infección urinaria. Entonces, ¿qué dice aquí? Si el paciente presenta estas dos pruebas negativas, tiene dos o menos síntomas, evalúe otros diagnósticos. Entonces, vuelve y pregunte si tiene síntomas de infección vaginal. O busque otras causas que pues aquí no vamos a mencionar, pero entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta porque esto es lo que vamos a hacer en nuestra práctica médica. ¿Listo? Lo siguiente que dice, si la paciente no mejora, entonces yo lo que hago es le tomo las dos pruebas, le salieron negativas, le evalúo. Entonces yo la tengo que seguir, entonces le digo que en 48 horas vuelva a ver cómo ha seguido, le indico analgesia, le medidas y cuando vuelva a las 48 horas le pregunto, ¿ha mejorado clínicamente o ha empeorado clínicamente? ¿Siguen los síntomas igual? Si la paciente me dice que efectivamente los síntomas no han mejorado a pesar del manejo analgésico, no me menciona otros síntomas, pues tendría que tomarle finalmente el urocultivo. Entonces miremos que apenas en este momento por acá es que estamos considerando el cultivo. La gente cree, y vuelvo y lo recuerdo, que usualmente el diagnóstico de infección urinaria lo hace bacteriología y miremos que realmente hasta ahora apenas es la primera vez que consideramos cultivo. ¿Listo? Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Por qué no a todo el mundo le tomamos un urocultivo si el urocultivo es el gold standard? Pues la respuesta es que resulta que se hicieron estudios anteriormente, ya realmente son estudios que actualmente se siguen demostrando y todos demuestran lo mismo, es que el cultivo no cambia el diagnóstico. ¿Listo? Si la persona presenta síntomas y con clínica, y además de esto con estas dos pruebas paraclínicas de la tira reactiva y el gran de orina, y se diagnostica infección urinaria con estos diagnósticos sin el cultivo, no hay diferencias significativas respecto a tomar el cultivo, en lo que tiene que ver con diagnósticos, con tratamientos y con pronóstico de los pacientes. Entonces, por tanto, realmente se considera que el urocultivo solo se tiene que tomar en las condiciones que vemos acá. Entonces vamos a mencionarlas. Entonces, primero para las pacientes que tienen pielonefritis, sospecha de pielonefritis aguda. Entonces recordemos que la infección urinaria no complicada hasta este año, y la guía actualizada es la que tenemos acá, puede ser tanto una cistitis no complicada como una pielonefritis no complicada.
¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una paciente a la que le sospecho una cistitis urinaria, vemos acá el asterisco que aquí, el asterisco que vemos por acá. Si yo le sospecho una cistitis, inmediatamente tengo que preguntarle a la paciente si tiene signos o síntomas que me hagan sospechar que tiene una pielonefritis. No necesariamente una infección complicada, porque puede ser una pielonefritis no complicada, pero entonces tendría que evaluar. Entonces, si la paciente presenta fiebre, si tiene dolor lumbar, si tiene una puñopercusión positiva, entonces ya le estoy sospechando una pielonefritis y a esos pacientes sí o sí les tengo que tomar el cultivo. ¿Qué otros pacientes? A los pacientes que no mejoran, que les inicié manejo empírico con los antibióticos que ahorita vamos a ver y no mejoró clínicamente, pues a los pacientes también les tengo que tomar un urocultivo. ¿Listo? ¿Qué otros? Pacientes con signos más atípicos de infección urinaria. Lo mismo, las que se pueden solapar o traslapar con infecciones vaginales. A esos pacientes igualmente tendría que tomarles un urocultivo. Y finalmente tenemos los últimos dos, que son aquellos pacientes que han recibido antibiótico previo el último año, es decir, que han presentado ya infecciones urinarias recurrentes, o aquellos pacientes que han recibido antibiótico por cualquier razón. Tuvo una otitis y le iniciaron antibiótico. Tuvo una amigdalitis y le iniciaron antibiótico. Tuvo una diarrea gastroentérica bacteriana y le iniciaron antibiótico. A estos pacientes también les tenemos que tomar un urocultivo, pero no sé si nos damos cuenta, los que estamos acá, no sé si nos damos cuenta que la razón de tomar el urocultivo no es para diagnosticar. A estos pacientes realmente no les estamos diagnosticando la infección urinaria con el urocultivo. La razón de estos pacientes, la razón de por qué a estos pacientes les tomamos un urocultivo es realmente con el objetivo de que estos pacientes pueden probablemente presentar infecciones, por ejemplo, por bacterias más resistentes, pueden tener mayor riesgo de complicación y entonces necesitamos tener el reporte del urocultivo para poder posteriormente ajustar la terapia antibiótica de forma dirigida, pero no es realmente como diagnóstico. ¿Listo? Acá, bueno, esto lo voy a saltar rápido. Lo mismo, recordemos cuáles son las clasificaciones de infección urinaria complicada y no complicada, tanto la guía colombiana 2023 como de la EITSA de este año, que fue lo que les dije que hubo ese cambio. Entonces, recordemos, infección urinaria no complicada puede ser cistitis o pielonefritis. Infección urinaria complicada, pues todos los demás. ¿Listo? Ok. Bueno, este algoritmo lo saqué realmente de la guía de práctica clínica colombiana del año 2023, en la que pues realmente vamos a pasarla rápido porque el objetivo de esta guía de esta charla es la guía clínica de la infección no complicada. Pero entonces miremos que, por ejemplo, tenemos a los pacientes que ya tienen infección urinaria complicada, diagnosticada, es decir, el 1, 2, el tercer rombito, de arriba para abajo. Entonces, esos pacientes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ya le confirmamos que es una infección urinaria complicada por los criterios que ya les mencioné, entonces lo tenemos que clasificar. Entonces lo podemos clasificar en una pielonefritis complicada, una cistitis complicada o una prostatitis. A todos los pacientes, independiente de si tienen una infección urinaria complicada, les vamos a tomar un urocultivo, que es lo que muestran acá, y finalmente le vamos a dar tratamiento. Otra vez lo vuelvo y les muestro. El urocultivo aquí no es con el objetivo de diagnosticar, es con el objetivo de, es un paciente complicado, necesitamos saber cuál es la bacteria, entonces necesitamos tomarle el cultivo para que posteriormente, si necesitamos, hacerles ajustes en la terapia. ¿Listo? Entonces es simplemente esto lo que quería mostrarles acá. Este es un resumen de las recomendaciones de la guía con sus niveles de evidencia respectivos. Entonces, realmente es un repaso de lo que ya dijimos. Entonces, mujeres con picazón y un flujo vaginal, pues considerar diagnósticos alternativos como una infección de transmisión general, transmisión sexual o una vulvovaginitis. El gram de orina y la tira reactiva se utilizan en pacientes con 2 o menos síntomas. ¿Listo? Pielonefritis en cualquier paciente que presente infección urinaria complicada. Paciente a quien le diagnostico cistitis, ya sea porque tiene 3 o más síntomas, porque tiene 2 o más síntomas con uroanálisis positivo o gram de orina positivo, le tengo que sospechar una pielonefritis y tendría que hacerles puño percusión, preguntarle si tiene dolor lumbar, preguntarle si ha tenido fiebre. ¿Por qué? Porque es diferente el tratamiento de una pielonefritis a una cistitis. Cultivo de orina en los casos que ya mencionamos y no es necesario un estudio adicional. Listo. Ya pasamos directamente al tratamiento. Entonces recordemos que las infecciones urinarias no complicadas se pueden dividir en cistitis y en pielonefritis. Entonces iniciemos con la cistitis aguda no complicada. Vemos acá el primer antibiótico, un antibiótico muy común que usamos los médicos y que realmente casi ninguno conocemos cuál es su mecanismo de acción. La nitrofurantoína es un antibiótico
que realmente funciona como un metabolito activo. Él ingresa a la célula, él ingresa a la bacteria y genera, es una especie como si dijera, pues como un radical libre. Entonces él genera y empieza a generar daño a nivel de las organelas y de todas las moléculas que se encuentran adentro de la célula, y esto genera pues finalmente que que la bacteria pues muera. ¿Listo? La dosis de nitrofurantoína que se indica como primera lección. El antibiótico de primera lección es nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas. Las tabletas vienen de 50 y de 100 miligramos. El tratamiento con nitrofurantoína solamente es de 5 días y se ha estudiado que tiene una tasa de efectividad de alrededor del 84% cuando se toma como tiene que ser. ¿Qué otra alternativa nos plantea la guía? La guía nos dice, la primera lección es nitrofurantoína, sin embargo, nos plantea que el antibiótico, otro antibiótico que podríamos usar nosotros y que realmente vamos a utilizar mucho en nuestra práctica médica es la fosfomicina. La fosfomicina es un antibiótico que actúa en pared celular, no es un metalactámico, es un antibiótico de muy amplio espectro, se utiliza para tratar microorganismos e incluso multidrogos resistentes y tiene la ventaja de que es un antibiótico que viene en dosis única. ¿Listo? Entonces realmente la guía dice, primera lección nitrofurantoína o puede utilizar fosfomicina. ¿Cuándo vamos a utilizar uno y cuándo vamos a utilizar el otro? Eso va a depender realmente del paciente. Si nosotros tenemos un paciente que vive en Cali, que le podemos hacer seguimiento a las 48 horas, que sabemos que va a ser adherente al tratamiento, que neurológicamente está consciente y es capaz de seguir una indicación médica por 5 días, pues le podemos dar nitrofurantoína sin ningún problema. Se utiliza cada 12 horas, entonces realmente no es que tampoco necesite pues ser redosificado tantas veces al día. Pero si tenemos a un paciente que por su condición neurológica no nos va a hacer caso, un paciente que no va a ser adherente al tratamiento, o un paciente al que no le podemos hacer seguimiento, que vive a 4 horas en lancha y a 25 horas en burro de Cali, pues evidentemente necesitamos, pues sería preferible el uso de fosfomicina por el simple hecho de que la fosfomicina tiene una sola dosis y con eso tiene una cura microbiológica casi igual a la nitrofurantoína. ¿Listo? Otras alternativas que plantea la guía son amoxicilina, clavulánico y cefalexina como otras opciones, estas por 7 días. ¿Por qué las plantea como otras alternativas y no como medicamentos de primera elección? Básicamente, por lo que vimos anteriormente en el cuadro de resistencias. Vimos que la resistencia a cefalosporinas de primera generación en algunos lugares de Colombia es muy alta. Entonces, realmente el uso de cefalexina se tiene que considerar cuando no tenemos las otras opciones disponibles, ni nitrofurantoína, ni fosfomicina trometadol, ni amoxicilina clavulánico, que incluso puede tener un poco mayor de efectividad que la cefalexina. Además de eso, pues tener en cuenta que los tiempos de antibiótico que nos plantean acá con estos dos antibióticos es mayor. Son de 7 días versus 5 días de nitrofurantoína versus dosis única de fosfomicina. Respecto al uso de trimetoprim sulfa y fluoroquinolonas, como ya les había mencionado en la diapositiva de resistencias, no se recomienda el uso de ninguna de las dos, justamente por el alto grado de resistencia que tienen las bacterias causantes de infección urinaria a estos dos antibióticos. Entonces, pues, no se utilizan de forma empírica. Para la pielonefritis aguda no complicada, entonces tenemos dos escenarios. ¿Por qué? Porque la pielonefritis aguda, al ser una infección ya a nivel renal, si nosotros tenemos un paciente que va a ser adherente al tratamiento, que sabemos que en 2 días lo vamos a ver aquí, ya sea en la consulta o en el servicio de urgencias o en donde sea, y que le podemos hacer seguimiento y el paciente va a ser adherente y va a hacer caso, pues realmente le podríamos incluso manejar de forma ambulatoria. ¿Listo? Pero si tenemos un paciente que definitivamente sabemos que no, que el riesgo de que se complique es muy alto, que tiene una patología que sabemos que se puede complicar de forma muy rápida, o además de eso que por sus condiciones socioculturales o sus condiciones socioeconómicas no va a ser fácil el acceso a los servicios de salud, pues a ese paciente toca manejarlo de forma intrahospitalaria. ¿Listo? Entonces, para el manejo ambulatorio, la primera lección, el medicamento de primera elección que plantea la guía es cefalexina, 1 gramo cada 12 horas. La alternativa es amoxicilina clavulánico, cualquiera de las dos, cada 12 horas. Y las otras alternativas plantean cefuroxime-acetil. Cefuroxime-acetil es una muy buena cefalosporina de segunda generación. A veces es difícil conseguirla, pero realmente cuando la tenemos es un medicamento de muy buena elección, especialmente en aquellos pacientes que han presentado infecciones previas y que han sido tratados con antibióticos previamente. ¿Listo? Porque la cefuroxima es un antibiótico, es una cefalosporina de segunda generación versus la cefalexina, que es una cefalosporina de primera.
Para el manejo intrahospitalario, entonces el medicamento de primera elección, pues realmente es el homólogo endovenoso, entonces cefazolina 2 gramos cada 8 horas y la alternativa es pues el homólogo de la amoxicilina clavulánico, es decir, ampicilina sulbactam 3 gramos endovenosos cada 6 horas o amicacina lo plantean 15 miligramos por kilo cada dosis 1. ¿Listo? Importante tener en cuenta a diferencia de la pielonefritis con la cistitis. Como las pielonefritis a todas les vamos a tomar urocultivo, entonces tenemos que evaluar. Si posterior a 48 horas vamos a hacer ajustes con el cultivo, si el paciente presenta mejoría clínica, realmente ni siquiera necesitaríamos ajustar el tratamiento. Podríamos dejarle el tratamiento empírico a pesar del reporte del cultivo. Recordemos no usar fluoroquinolonas de forma empírica, ya les expliqué por qué, por el alto grado de resistencia. Si el paciente presenta mejoría clínica, si lo estamos manejando inicialmente de forma intrahospitalaria, ya sea con cefazolina o con ampicilbactam, y mejora clínica a las 48 horas, a las 72 horas, presenta mejoría, yo podría plantear desescalonarlo o dejarle el medicamento oral, ya sea cefazolina, cefalexina o amoxicilina clavulánico, para que el paciente posteriormente complete su tratamiento de forma ambulatoria. ¿Listo? Esta última parte que lo puse aquí en rojito es porque la guía nos plantea que la infección urinaria se tiene que tratar por el tratamiento de la pielonefritis aguda no complicada, perdón. Según lo que decía la guía en ese momento, en el año 2015, es que el tratamiento debía ser por 10 días. Sin embargo, las nuevas guías y los nuevos estudios y todo lo que hemos ido avanzando en los últimos 10 años ha demostrado que en infectología menos es más. Entonces se ha demostrado que el uso de antibióticos por menos tiempo, 7 días, incluso hasta 5 días, algunos estudios han evaluado, no, no tiene diferencia significativa respecto al usar 10 días. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a ver ahorita las nuevas guías, la guía de Colombia del año 2023, que es de infección complicada, y la guía de la ITSA de este año, ambas plantean que se puede utilizar antibiótico por menos tiempo. Ambas plantean tiempos de antibiótico hasta por 7 días. Entonces, por eso, si bien la guía colombiana sigue diciendo tratamiento por 10 días, y eso es lo que nos dice, pues digamos que es lo que debemos basarnos, es importante que tengamos en cuenta que las últimas actualizaciones y la última evidencia demuestra que con 7 días puede ser suficiente. Respecto al tratamiento de la infección urinaria complicada de la guía de 2023, lo mismo, no me voy a saltar mucho acá porque este no es el objetivo de la charla, pero básicamente dice, si confirmamos que tiene una infección urinaria complicada, entonces nos tenemos que hacer estas preguntas para iniciar el tratamiento empírico. La primera es si el paciente tiene un urocultivo previo. Si el paciente tiene un urocultivo previo tomado hace 3 meses o menos, ese urocultivo nos puede servir para determinar cuál es el antibiótico que vamos a poner. ¿Listo? De forma empírica. Si el paciente no tiene urocultivo, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si es alérgico a los betalactámicos. Si es alérgico a los betalactámicos, dícese penicilinas, ampicilinas, cefalosporinas en general, carbapenémicos, pues el manejo de elecciones sería estrenado de forma empírica. Si él no es alérgico, no le han tomado cultivo, entonces la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si al paciente le han hecho alguna instrumentación de la vía urinaria, si es cortador de un catéter vesical o si tiene una obstrucción a nivel urinario. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es que sí, el manejo antibiótico es con ceftriaxona. ¿Listo? Si la respuesta es que no, entonces el último pregunta que nos vamos a hacer es si el paciente ha recibido antibiótico los últimos 3 meses. Si el paciente ha recibido antibiótico los últimos 3 meses, el manejo de elección es cefuroxime. Cefuroxime, recordemos que vienen 2 presentaciones, el Axetil, que es la tableta, y el disódico, que es el endovenoso. Estos antibióticos no están disponibles en muchas instituciones, entonces en caso de que no se tengan, que no se cuente con cefuroxime, pues tendríamos que escalar directamente a ceftriaxona. ¿Listo? Si el paciente a todas esas preguntas no tiene urocultivo, no es alérgico, no lo han instrumentado, no le han utilizado antibióticos en los últimos meses, se podría dar manejo con cefalosporinas de primera generación, es decir, cefazolina o cefalexina. Respecto a la I1 complicada, esto es lo que dice la ITSA que yo les quise mostrar, pues nuevamente esta es la guía más actualizada que tenemos. Ellos se plantean, ¿paciente tiene sepsis o no tiene sepsis? Si el paciente tiene sepsis, pues ellos dicen, utilice o cefalosporinas de tercera, o sea, ceftriaxona, o cefepime, o piptazo, o quinolonas. Vea que ellos ponen a las quinolonas, y para nosotros realmente las tasas de resistencia son muy altas. Carbapenémicos, o incluso plantean que si el paciente tiene un cultivo previo
con microorganismos resistentes a carbapenémicos, se podría iniciar de forma empírica los nuevos inhibidores de beta-lactamasa, como lo son el ceftazidime-avibactam, el mipenenrelebactam. Si el paciente no tiene sepsis, básicamente es lo mismo los antibióticos, pero dicen priorice las cefalosporinas sobre los carbapenémicos. Miremos que acá solo un cuadrito, en la izquierda solo un cuadro, en el sí sepsis, y en el no sepsis son dos cuadros. Dice entonces, primero cefalosporinas y si no mejora, pues carbapenémicos. Finalmente, ¿qué dice? A todos los pacientes con infección urinaria complicada, pues le vamos a tomar un urocultivo, y si el urocultivo sale positivo, pues vamos a poder ajustar el tratamiento antibiótico. Entonces dice que si el paciente posterior a 48 horas presenta mejoría clínica, se puede plantear hacer switch a terapia oral o incluso, a pesar de que el paciente presente una bacteriemia, que tenga hemocultivos positivos, si el paciente presenta mejoría clínica a las 48 horas, incluso un paciente con sepsis, se le podría dar manejo oral. ¿Listo? Entonces eso es lo que dice la guía. Vuelvo y digo, esto es en Estados Unidos. Evidentemente, pues acá no tenemos que coger todo con pinzas y saber qué es lo que podemos adoptar y qué es lo que no podemos adoptar. Pero finalmente lo que más quería llamarles la atención de esta diapositiva es justamente el tiempo. Yo les había mencionado que la guía colombiana decía que infección urinaria no, pielonefritis aguda no complicada. Este que está acá, un segundito. Este de acá decía tratamiento por 10 días. Si eran quinolona 7 días. Miremos que ellos para la infección urinaria complicada, incluso está complicada, ellos plantean que el tiempo de tratamiento con quinolonas puede ser de 5 a 7 días y si no es una quinolona pueden ser 7 días, a pesar de que tengamos bacteriemias, a pesar de que tengamos hemocultivos. Entonces, precisamente por eso tenemos que plantear que realmente ese tiempo de 10 días de tratamiento puede ser mucho en este momento, después de lo que ya ha mostrado la evidencia. Ya vamos a terminar finalmente con la prevención de infecciones. Entonces, recordar que es una infección recurrente. Una infección recurrente se clasifica como tener 2 o más episodios de infección urinaria en los últimos 6 meses o 3 o más episodios en el último año. También recordar la diferencia entre una recaída o recidiva y una reinfección. La recaída es cualquier infección que no se controló. Es básicamente una infección que no se trató y no mejoró con tratamiento. Entonces es una infección urinaria por el mismo germen dentro de las 2 semanas siguientes al tratamiento o que no presentó mejoría durante el tratamiento. Mientras que una reinfección, esta ya cuenta como una nueva infección urinaria que se presenta 15 días después de finalizar el tratamiento. Si yo me finaliza el tratamiento antibiótico hoy, contamos 15 días y después de 15 días me da otra infección urinaria, se considera ya una segunda infección urinaria. Si está en estos 15 días siguientes y yo no he mejorado clínicamente, no se consideraría una reinfección, se consideraría simplemente una misma infección que genera una recaída o una recidiva. ¿Listo? Entonces, para prevenir las infecciones urinarias recurrentes en pacientes que presenten esto, 2 o más episodios o 3 o más episodios en el último año, entonces la guía nos dice, pues básicamente 4 cosas. La primera es que no recomienda el uso de productos de arándano. No sé si hemos escuchado a todos que los productos con cranberries disminuyen el riesgo de infección urinaria. Eso se está estudiando porque realmente hay un producto en el cranberry, en el arándano, que que inhibe la posibilidad de que la E. coli, se me olvida el nombre exactamente, que inhibe la posibilidad de que la E. coli presente esas adhesinas, esas fimbrias que yo les mencioné inicialmente, y que por eso inhibe o disminuye el riesgo de que la persona padezca una infección urinaria. Sin embargo, ¿qué pasa? Los estudios que se han hecho con estos productos, ya sea el jugo o ya sean las cápsulas que se les da a los pacientes, son estudios muy heterogéneos, estudios en los que no se tiene como dosis exactas. Hay unos estudios que utilizan jugos, entonces en el jugo no sabemos cuánto es la concentración, cuántos mililitros. En los que son con cápsulas tampoco hemos tenido estudios que digan exactamente la dosis, entonces por eso realmente las guías, incluso la guía urológica que salió el año pasado, la guía europea de urología, dice que si quiere la paciente, si la paciente considera y lo quiere iniciar, lo puede hacer, pero realmente no se recomienda. ¿Listo? La profilaxis postcoital, lo mismo para pacientes que presenten infecciones urinarias asociadas a actividad sexual. Recordemos que la actividad sexual por el roce y toda la cosa, pues puede aumentar el riesgo de infección. Entonces, en estas pacientes que se ha identificado que las infecciones urinarias se asocian a actividad sexual, en ellas se permite una dosis profiláctica después de la relación sexual con un cuarto o un medio de la dosis, es decir, nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos, trimethoprim sulfa de 80 a 400 o cefaloxina de 250 miligramos postcoito. ¿Listo?
La profilaxis continua, lo mismo, para pacientes que no tienen factores de riesgo, que realmente presentan infecciones urinarias recurrentes y realmente no se asocia ni siquiera a actividad sexual. En ellos también se pueden utilizar una profilaxis continua. Se sugiere que esta profilaxis continua sea por al menos 6 meses porque se ha evidenciado en los estudios que si se hace por menos tiempo, pues no estamos haciendo nada. Y entonces, ¿cómo se hace? Básicamente se recomienda la ingesta continua de la dosis profiláctica cada noche o 3 veces por semana. Lo mismo las dosis que tenemos acá. Trimethoprim sulfa 800-400, nitrofurantoína 50-100, solamente se toma una vez al día en la noche, o serían 3 veces por semana. Cefalexina igualmente 250 miligramos. Y dicen no utilicen fluoroquinolonas ni fosfomicina de forma profiláctica. Estos antibióticos solo usarlos de forma de tratamiento. ¿Listo? Finalmente, ya en el autodiagnóstico y tratamiento, se recomienda que las pacientes que presentan infecciones urinarias recurrentes y que están con profilaxis y que saben cuándo les va a dar, si la paciente tiene buena relación médico-paciente, si igual va a ir al servicio de urgencias o al servicio de hospitalización o al servicio de consulta externa. Si ya nosotros las conocemos y ya tenemos un buen rapport, dice, se le puede permitir a la paciente que haga automedicación por 3 a 7 días de acuerdo a la sintomatología. ¿Listo? Y ya estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias. No, pero vamos a caerlo. Doctor Julián, ¿me escucha? Sí. Ok. Doctor, muchísimas gracias por su presentación de amplia utilidad para la institución y para las personas que seguramente nos están acompañando. La idea a continuación es dar un espacio para resolver inquietudes de las personas que nos están acompañando en este webinar. Entonces, voy a darle la palabra a una de las personas que nos acompañan. Por favor, se presentan y pues informan la pregunta. Adelante. Doctor Tulio Moreno. No hay más preguntas. Activar el micrófono. Buenas tardes para todos los asistentes. Excelente charla, doctor Julián, gracias. Teniendo en cuenta todo el contexto del diagnóstico del evento de infecciones urinarias y con esa amplia explicación de que no es solamente el resultado del cultivo para tratamiento o para definir diagnóstico, entonces clínicamente puede quedar la sensación de que hago con un cultivo positivo. Entonces, haciendo el seguimiento de toda la trazabilidad de la presentación, me gustaría si les puede explicar cuando consideramos que un cultivo positivo puede ser una colonización y que no requiera tratamiento antibiótico. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, vuelve la pregunta. ¿Qué dicen las guías? Básicamente, enfoquémonos en qué dice la literatura. La literatura dice básicamente que si una persona no presenta síntomas, la infección urinaria, como lo dijimos al principio, la definición es un conjunto de signos y síntomas asociados a posible microorganismo en orina. Listo, es básicamente como la definición en resumen. Entonces, si la persona no presenta signos ni síntomas de infección urinaria, los que ya mencionamos, o que presente fiebre de origen desconocido, realmente no habría necesidad de tomar un cultivo, no habría necesidad. Ahora bien, en los pacientes en los que se toma un cultivo, por la razón que sea, ¿cuáles son las únicas dos condiciones que se han demostrado y que son las únicas dos condiciones en las cuales se tratan las bacteriurias asintomáticas? Es decir, tener un microorganismo aislado en orina, tener un urocultivo positivo sin síntomas, se llama así, bacteriuria asintomática, solo son dos condiciones. Pacientes que van a ser llevados a procedimientos de la vía urinaria, procedimientos urológicos que le van a llevar a una cistoscopia, que le van a hacer una litotripsia, que le van a hacer, bueno, cualquier condición asociada, cualquier procedimiento de la vía urológica, y en pacientes embarazadas porque se ha demostrado que las bacteriurias asintomáticas aumentan el riesgo de parto pretérmino. Pero el resto de pacientes que estén
digamos que no tengan estas dos condiciones, que no vayan a ser llevadas a un procedimiento, que no, sí, o que no estén embarazadas, realmente no se indicaría ni siquiera tomar el cultivo. Y si sale positivo, eso es una colonización, salvo que hagan sintomatología. Muchas Aquí veo, gracias, doctor Julián, y espero que haya quedado claro porque, digamos que en la práctica clínica es frecuente el tema de dar tratamiento al urocultivo y no al paciente. Gracias. cabe una pregunta en el chat. Dicen, pacientes inmunocomprometidos, ¿cuál sería la estrategia para pacientes con, para, cuál sería la estrategia para pacientes, en pacientes, cuál sería la estrategia para pacientes con 3 síntomas? Listo, ya. Entonces, en pacientes que presenten 3 síntomas, ya inmediatamente y básicamente, si le descartamos lo de la patología vaginal, pues ya estamos confirmando la infección urinaria. Entonces, en esos pacientes es importante tener en cuenta porque es que la guía colombiana y lo que tenemos hasta ahora es que la infección urinaria se considera complicada en pacientes inmunosuprimidos. Así de sencillo. Paciente con inmunosupresión, incluso si es diabético, se considera una infección complicada como lo vemos acá en la presentación. No sé si pueden ver, no. Momentico. Y lo Ya, podemos observar. ahí ya está. Entonces, Ahí la está clasificación actual es multiple. así. Dice, si un paciente presenta comorbilidad y una de esas comorbilidades es inmunosupresión, ya se considera una infección urinaria complicada, entonces tendría que tratarlo como una infección urinaria complicada. ¿Eso qué quiere decir? Tendría que tratarlo con este esquema de acá. Este esquema de aquí, que esta es la guía colombiana de 2023. Entonces, preguntarle si tiene urocultivo previo, si es alérgico, si no, el manejo inicial prácticamente sería con ceftriaxona. Esa sería la respuesta. Ahora bien, la pregunta yo creo que viene y está muy pertinente, es asociada a esta nueva clasificación que plantea la ITSA. La nueva clasificación de la ITSA dice, si un paciente tiene una cistitis, una infección que está confinada a la vejiga, solo allí, y tiene factores de riesgo, está inmunosuprimido, no necesariamente se tendría que considerar una infección complicada. Pero ¿cuál es el tema ahí? Lastimosamente, y en eso la ITSA creo que ahí sí falló un poco la guía, bueno, tocaría investigar específicamente ya de la fuente donde sacó la información, cómo lo clasifican. Ellos no definen qué es una inmunosupresión grave o qué es una inmunosupresión moderada. Ellos dicen lo siguiente, ellos dicen pacientes con inmunosupresión, eh, ellos dicen literalmente, pacientes con inmunosupresión leve se pueden manejar como una infección urinaria no complicada. Pacientes con inmunosupresión moderada o que estén en una inmunosupresión grave se tienen que manejar como una infección urinaria complicada. Pero ellos no definen exactamente qué condiciones se consideran una infección urinaria complicada. Entonces, precisamente a razón de eso, creo que ya es algo nuestro. Vuelvo y digo, nuestra clasificación todavía sigue siendo esta, pero en caso de que lleguemos a utilizar esta nueva clasificación que nos plantea la ITSA, pues tendríamos que, por ahora, hasta que no tengamos claro, manejarlo como una infección urinaria complicada, entonces iniciarle ceftriaxona. Recordemos otra cosa importante. Esto es en pacientes con infecciones adquiridas en la comunidad, ¿no? Esto no es en pacientes intrahospitalarios. El manejo de una infección urinaria en un paciente que esté hospitalizado cambia, porque el solo hecho de que ya el paciente esté hospitalizado, ya sabemos que puede estar colonizado por bacterias resistentes, si está presentando una sepsis, está presentando una posible infección asociada a catéter central, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos, cambia todo el enfoque, porque realmente en este momento ya tendríamos que evaluar microorganismos intrahospitalarios. ¿Listo? Esto es literalmente es para pacientes que estén ambulatorios o pacientes con infección adquirida en la comunidad. No sé si eso responde la pregunta. Sí. ¿Alguna otra apreciación para la persona que nos preguntó por el chat? Bueno, vamos a dar continuidad a otra de las preguntas. ¿Puede abrir el micrófono José Asdrúbal? Aló, buenas tardes. Buenas. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, sí, lo escuchamos bien. Adelante. ¿Cómo está, doctor? Bueno, ya me ubiqué. Qué pena que estaba aquí en otra cosa.
Lo que pasa es que estaba revisando el tema y poniéndole cuidado a la explicación que usted había realizado. Y pues me sale una pregunta que es más que todo para la comunidad o para las mujeres pues de la comunidad y es el uso de los productos como el arándano, ¿no? Entonces eso a veces causa, digamos, mucho interés en la comunidad porque pues, muchas mujeres dicen, ah, tengo ardor. Entonces lo que le dice la amiga es, tómese este producto de arándano, tómese el juguito de cranberries. Entonces, y yo veo que pues lo que su merced recomienda es que dice al contrario, no hay estudios suficientes. Entonces, de pronto me gustaría que ampliara un poquito más la información al respecto. Listo, bueno. Buena pregunta. Bueno, entonces la guía colombiana, como dije, salió en el año 2015, ya hace rato. Ella decía no. Listo, definitivamente. Y la guía nuestra dice no, no se demuestra, no recomendarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Se han hecho otros estudios desde 2015 para acá. ¿Listo? Algunos de esos estudios lo que han demostrado es que sí hay disminución en la frecuencia de reinfecciones urinarias. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Es lo que dijimos ahorita. No hay una estandarización de los estudios. Son estudios de baja calidad. No hay una estandarización en cuanto a la dosis, no hay una estandarización en cuanto al cuántas veces al día, si es todos los días, cuántos mililitros de jugo, cuántas cápsulas. Los estudios son muy inciertos, son estudios que no son no son ensayos clínicos controlados, son estudios algunos básicamente de casos y controles en los que se les pregunta a los pacientes en forma retrospectiva si han tomado jugos de cranberry, y básicamente se evalúa de esa forma. Entonces, el hecho de que no haya ese tipo de estandarización, que los estudios sean tan heterogéneos, realmente esa es la razón de que hoy en día la Academia de Urología, el año pasado, su guía de infección urinaria, la Academia de Urología Europea, ella dice, úsenlo, pero tienen que usarlo junto con las otras medidas que sí han demostrado que disminuye el riesgo de infección urinaria. ¿Listo? Eso es lo que dice. Si la persona lo quiere usar, hágalo, pero hágalo tomándose el medicamento profiláctico, el medicamento postcoito, haciendo las demás recomendaciones que digan las guías. Entonces, esas, digamos que hasta ahora eso es lo que hay. Tal vez en 2 años se haga un estudio más completo y se diga, no, vea, 37 miligramos de lo que sea, la sustancia, no me acuerdo el nombre de la sustancia que tienen los cranberries, al día por 3 meses disminuye el riesgo de infección un tanto por ciento con un intervalo de compensa del tanto por ciento. Entonces es estadísticamente significativo y ya ahí cambiará la cosa. Pero hasta ahora no hay un dato así. Entonces, por ahora es lo que dijo la guía europea es úselo, pero, pero trátese de otra forma. Muchas gracias, doctor. Bueno, en este momento en el chat no tenemos nuevas preguntas. Muchísimas gracias, doctor Julián, por este espacio académico, no solo de actualización, sino también de socialización para esta guía de práctica clínica. Agradezco también a todas las personas que nos acompañaron en este espacio y los invitamos a continuar conectándose y participando en los procesos de educación de la Clínica Colombia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Julián. Gracias a ustedes. Hasta luego. Clínica Colombia. Salud para todos.